Gracias. Esta mañana nos acompañan aquí en el estudio el doctor Horacio Vives, analista y conocedor de los asuntos electorales. Además, el doctor Gustavo López Montiel, académico, analista y también conocedor de estos temas. Doctor, bienvenido, buen día. Madrugando aquí en Despertador Político. Doctor. Buenos días. Bueno, hay un tema que seguramente usted ha escuchado poco. Todos hemos puesto la atención en la elección presidencial, pero ¿qué va a pasar en el Congreso? ¿Va a ser un Congreso dividido? ¿Va a ser un Congreso con mayoría para un solo partido? Doctor Vives, ¿cómo lo vemos? Bueno, de entrada hay que tomar en cuenta que puntualmente en el caso del Senado hay una forma que imposibilita que, independientemente que le vaya muy bien a un solo partido, tenga la mayoría calificada, ¿no? El 2 tercios más 1. Así es. ¿Por qué? Pues porque el Senado se elige por fórmula, digamos, el partido que gane, la coalición que gane, se lleva los dos senadores de la fórmula, una primera minoría, ¿no? Y luego viene la lista de representación proporcional de los 32. Entonces, ese es el primer dispositivo y creo que de alguna manera es una reforma virtuosa que se dio no en el 88, pero derivado de que a partir del 88 tenemos un sistema tripartito. Claro. Lo mismo ocurre con diputados. Digamos, en el caso de los diputados, tal vez no, ahí sí depende más de cómo se dé el caudal de la votación. ¿Por qué? Pues porque sí tienes 300 distritos de mayoría, donde pues, el ganador se lleva el distrito, pero viene la compensación con los 200 de representación proporcional. Entonces, ahí sí se puede dar el caso de que a un partido que le vaya muy bien y dependiendo de la combinación de éxitos en distritos de mayoría más representación proporcional, pues pueda tener mayoría en el Congreso, claro, considerando además las alianzas que hagan los partidos, Por ¿no? supuesto. Doctor López Montiel, ¿qué posibilidades de que existan contrapesos reales? Ya nos platicó el doctor Horacio Vives, pero ¿se pueden hacer alianzas? Y aquello se puede convertir en una mayoría absoluta para un solo partido. Sí, creo que hay varios elementos que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, esta idea del gobierno de coalición que está en la Constitución ya, y que si bien no representa, al final de cuentas, una alianza legislativa, sino fundamentalmente en el contexto del Ejecutivo, sí es un aspecto que podría reflejarse en el contexto del Legislativo. Sin embargo, lo que podemos ver con la experiencia que hemos tenido es que las alianzas que se construyen en el Legislativo a veces no perduran. Y no perduran porque los incentivos que tienen los grupos parlamentarios son distintos dependiendo de los temas. Tal vez la que más ha perdurado ha sido la que trae el PRI con el Verde y con Nueva Alianza, que no se ha usado, no la han usado tanto como se podría usar. Sin embargo, creo que las otras alianzas no han perdurado como tal. Desde el 97 que se dio la primera alianza opositora, hasta ahora me parece que esas alianzas se han dado con respecto a ciertos temas. Creo que aquí lo relevante que decía Horacio es que ningún partido tenga la mayoría calificada. Claro, una pregunta para los dos. En el supuesto de una victoria de López Obrador, el PRI ya empieza a mover fichas en el sentido de convertirse en un real contrapeso. ¿Cierto o falso, doctor? A ver, yo creo que esto va más allá de la que definen los partidos, sino tiene que ver con los resultados electorales. Y estoy de acuerdo con Gustavo. O sea, primero hay que ver si estas coaliciones electorales se convierten después en coaliciones legislativas. Claro. La verdad es que la experiencia ha demostrado que cada vez hay una mayor indisciplina por parte de los partidos. Y yo creo que esto es algo que vamos a ver de manera mucho más recurrente a partir de la siguiente legislatura. Y creo que hay una vocación en el diseño institucional, en el diseño electoral, de compartir el poder y esto es lo que en principio tendríamos que ver en adelante, ¿no? Claro, doctor. Y creo que hay un tema también importante y es que como hay reelección ahora, entonces la reelección se convierte en un incentivo para que los diputados y senadores no sean tan disciplinados. Y creo que algunos planteando la pregunta de si gana López Obrador, varias de sus promesas giran en torno al desmantelamiento de reformas estructurales. Y eso implica, incluso la amnistía que ha planteado, y eso implica acuerdos legislativos. Creo que ahí habría, me parece, algunos contrapesos que podrían garantizar o que podrían hacer muy difícil el desmantelamiento de esos acuerdos. Vamos a otro tema. Ricardo Anaya parece preocupado porque aparezca una fotografía de Margarita Zavala con él. Dicen algunos que esto sería quizá definitivo para su despegue, doctor. Pues
A ver, sin duda alguna es muy interesante que el primer cimbronazo que tuvo la campaña fue la renuncia de Margarita. Y conforme van pasando los días, se da una cuestión interesante. Por un lado, lo natural sería que hubiera una alianza entre ellos. Claro. Aunque Margarita, cuando hace su renuncia, no dice directamente que va a apoyar a Ricardo Anaya, sino que deja pasar unos días en la lógica de encarecer con quién va a hacer esta adhesión política. Y creo, por supuesto, a todos les interesaría hacer tener el apoyo de Margarita. ¿Por qué? Pues porque en la medida en la que en efecto se concrete esto que es importante, me parece, para el frente, ya dar en definitiva la idea y la dimensión de que la final de la elección sería Anaya contra López Obrador y Mid ya quedarse rezagado. Claro. Entonces, en ese sentido, es relevante, es importante dentro de las muchas acciones que tenga que hacer conseguir este apoyo tácito, ¿no? Doctor López Montiel. Sí, yo creo que esta idea de encarecerse por parte de Margarita Zavala también tiene un límite, tiene tiempo. Sí creo que es el tiempo con el que está jugando Anaya. A final de cuentas, la presión sobre el INE y ahora sobre el tribunal, en el sentido de que ordenen una nueva reimpresión, tiene que ver con eso, ¿no? De desmantelar un poco esta idea del fortalecimiento, que obviamente no va a pasar. Pero creo que ahí eso nos da los elementos como para percibir que a final de cuentas no hay una negociación tan sólida como se podría pensar. Claro. Último tema. Hay rumores, y lo dejo ahí, rumores de una posible alianza PAN-PRD, de posible alianza en la Ciudad de México. No, PAN-PRD ya está. Perdón, PRI-PAN, etcétera. También en la Ciudad de México. Es decir, que alguno de los dos que están en la segunda posición a nivel federal pudiera bajarse. Esto también pudiera repercutir en la Ciudad de México. ¿Cuál sería la posibilidad de estos rumores? Hay quienes dicen que ya es imposible por los tiempos. Bueno, yo creo que es difícil porque ya hubieran hecho estas negociaciones y la verdad es que cada vez se tiende a polarizar más la posición entre los que tendrían que declinar. Por eso me parece importante que el que lleva el segundo lugar, que en este caso es Ricardo Anaya, esté apelando a esta suerte de voto útil. Porque si la alianza no se da políticamente con los actores y en los hechos, tratar de meter esa idea con los ciudadanos para que en efecto tenga un eco y que en caso de que esa estrategia sea exitosa, pues ya se vea de cara a la jornada electoral. Porque la verdad es que pues ya estamos prácticamente a 40 días de que termine la elección. Para las 12. Al cuarto para las 12 y no se da ese acuerdo ni tácito ni explícito de declinación para que queden, digamos, ya los dos finalistas, ¿no? Doctor Gustavo López Montiel, ¿cómo la ve? Y en el caso de la Ciudad de México, creo que es donde está la discusión con Mikel Arriola y Alejandra Barrales. Creo que es en buena medida parte de la estrategia de Mikel Arriola en el sentido de ubicarse en un segundo lugar. Ahí suena... Es como un buscapiés, ¿no? Sí, y creo que es difícil, como dice Horacio, al final de cuentas, porque ¿cómo votaríamos en la Ciudad de México con respecto a la elección presidencial con dos alianzas que parecen contrarias? Entonces, me parece que es más bien parte de la negociación o de la estrategia que está planteando Mikel Arriola para hacerse parecer segundo lugar. En medio minuto, ¿podrán hacer los ciudadanos la diferencia en este asunto del voto útil? Yo creo que sí, porque la polarización es tan fuerte que independientemente de las motivaciones y el análisis que haga cada elector, el asunto es, ¿quieres que llegue López Obrador y lo vas a apoyar con toda la fe, con toda la fuerza? O por el contrario, este bando, esta coalición que no quiere que llegue López Obrador y que votaría por cualquier alternativa con tal de impedirlo. Yo lo veo así. Doctor. Sí, creo que también que si vemos a las elecciones anteriores, el mapa de la elección presidencial es uno y el mapa de las elecciones de senadores y de elecciones de diputados es otro. Y creo que a final de cuentas la competencia en los ayuntamientos, donde hay elección de ayuntamientos, diputaciones locales, tiene otra lógica distinta a la presidencial. Claro. Buenos comentarios. ¿Qué le parece? Como siempre, un debate que siempre nos deja pensando.